Hola, te damos la bienvenida al noveno programa de Amenízame. Ya sabes, donde las personas con AME hablamos de temas que afectan a nuestra sociedad. Hoy hablaremos de política, discapacidad y juventud. ¿Nos acompañas? Hola David, ¿qué tal? Buenas, encantado de estar aquí. Bueno, para quien no te conozca, te presento un poco. Tienes AME2, estás estudiando el doble grado de Derecho y Ciencias Políticas y eres concejal de Juventud, Accesibilidad y Movilidad Urbana en el Ayuntamiento de Quesada. Y que la primera pregunta que me gustaría hacerte es que, ¿por qué entraste y cómo entraste en la política municipal? Bueno, pues yo entré porque siempre me había gustado mucho formar parte de la vida política, bueno, de la vida municipal en sí, y porque creo que desde la política municipal, a diferencia de la política local, es la política más cercana al ciudadano y donde de verdad puedes solucionar los problemas reales de tus vecinos y mejorar su calidad de vida. Y decidí entrar porque en este caso en Quesada yo veía como el pueblo donde habían nacido mi abuelo, el pueblo donde habían nacido mis padres, y donde había nacido yo, no iba a poder ser el pueblo donde naciera mi hijo. Por lo tanto, quería aportar mi granito de arena a intentar revertir esa situación. ¿Y qué veías tú? O sea, ¿por qué considerabas que no iban a ser el pueblo donde nacerían tus hijos? Pues yo veía que la infraestructura, los servicios públicos no daban pie a que la gente joven construyese aquí su vida. O sea, una persona joven no podía formar una familia, o bueno, no puede, desgraciadamente, formar una familia por falta de oportunidades, que en las zonas rurales, desgraciadamente, faltan muchos recursos para poder atraer a que la gente joven se quede aquí. O sea, que no es solo un problema de Quesada, sino del mundo rural en Del mundo general. rural, sí, de la España vaciada, como se dice, es un problema que creo que es uno de los problemas más importantes que tiene este país. ¿Y por qué crees que se da esta situación? ¿Por falta de recursos? ¿Porque la gente, bueno, joven prefiere irse a las grandes ciudades? Pues yo creo que se da por falta de recursos y por falta de atención de administraciones superiores. O sea, yo conozco mucha gente de mi edad que le encantaría quedarse en el pueblo, que le encanta la vida del pueblo, pero que si se quedan aquí, desgraciadamente no van a poder prosperar en la vida, no van a poder formar una familia, no van a poder tener un sueldo decente, etcétera. Entonces yo creo que es por culpa de instituciones superiores y por falta de recursos. Claro, ¿no? Que igual faltan servicios como pues, de A servicios sanitarios. esenciales. Y, por ejemplo, aquí en Quesada sí es cierto que tenemos ambulatorio, pero por ejemplo en pueblos de al lado no tienen ambulatorio, tienen que venir aquí, por ejemplo en otros pueblos no tienen educación secundaria, tienen que venir a mi pueblo a darla, entonces eso dificulta que el poder formar una vida en esta zona. ¿Y qué herramientas tiene la política municipal para intentar solventar estos problemas? Sí es cierto que desde la política municipal no tienen grandes competencias para poder atajar esas soluciones, porque, por ejemplo, un ayuntamiento no tiene un presupuesto para poder construir un ambulatorio, eso depende de instituciones superiores, pero sí tiene que tener la voluntad de ver qué es lo que le falta al municipio, qué es lo que ese municipio necesita para prosperar y tocar a la puerta de las demás instituciones y exigir que se cumplan esos derechos. Y si no me equivoco, tú llevas 2 años en... Sí, 2 años, desde el 2023. ¿no? Que fuiste el concejal más joven en... El más joven y el primero con discapacidad en la historia del pueblo. Ahora iremos con el tema de la discapacidad, pero antes, desde, bueno, en los 2 años que llevas tú, ¿qué crees que habéis podido hacer, si es que habéis podido hacer algo, para intentar mejorar la vida de la gente del pueblo? Pues mira, yo creo, y te voy a hablar desde mi concejalía, que es de la que mayor conozco, que estoy muy orgulloso porque, por ejemplo, la juventud, como yo digo, no es el futuro, sino que ya es el presente de nuestros municipios y, por tanto, debe quedar impregnado en las políticas locales que hagamos. Por lo tanto, desde la Concejalía de Juventud podemos impulsar, por ejemplo, el primer plan de juventud, que es una hoja de ruta que hace no sé la palabra, que, o sea, ejemplifica lo que el municipio necesita, por lo tanto, ya sabemos qué necesita este municipio en materia
de juventud, ya podemos ir a otras administraciones a exigirlo. Hemos contratado el primer técnico de juventud que nos va a ayudar a llevar a cabo esa propuesta. Hemos otorgado contratos de 6 meses a personas jóvenes del municipio para que puedan trabajar y para que por lo menos durante 6 meses puedan seguir viviendo en nuestro pueblo y en definitiva estamos mejorando las instalaciones que sí dependen de nosotros, que nuestra capacidad económica nos lo permite y seguimos día a día luchando con las distintas administraciones para que nos den los presupuestos y los recursos que necesitamos. Dices que habéis conseguido detectar las necesidades de la juventud en Quesada, que probablemente sea algo extrapolable a otros municipios, porque Quesada, ¿no? Creo que tiene 5.000 habitantes. 1000 habitantes, sí. O sea que, bueno, pues más o menos a municipios que tengan una población similar, ¿qué, qué habéis detectado que necesita la juventud? Pues nosotros hemos detectado, por ejemplo, que la gente no tiene mucho ocio, o sea, la gente joven en el pueblo se aburre, por lo tanto nosotros queremos fomentar el ocio en las zonas rurales. Luego, por ejemplo, la educación, muchas personas jóvenes no tenían cómo formarse. Ya, por ejemplo, hemos hecho cursos de socorristas que se hacían en la capital, en Jaén. Hemos conseguido traerlos aquí al pueblo para que gente joven que no tiene, por ejemplo, los recursos de, por ejemplo, un coche para poder trasladarse a Jaén, pueda formarse en el pueblo sin salir del pueblo y eso le dé luego una buena forma para trasladarse al mercado laboral. 4 de esas personas que se habían inscrito, por ejemplo, a ese curso ya han encontrado trabajo en el municipio o en el municipio de al lado. Entonces, fomentando el ocio, fomentando la educación de las personas jóvenes, sí es verdad que hay algunas que tienen más posibilidades de quedarse aquí, de no tener que verse obligado a irse. ¿Y crees que falta cohesión dentro de los diferentes ayuntamientos, de los municipios? Igual si tuvieran capacidad de unirse podrían pues hacer frente a cuestiones, pues tú antes has comentado que hay falta de presupuesto, igual juntos tienen más presupuestos para poder afrontar los problemas, ¿o no? Pero de unirse el pueblo, o sea, los pueblos, ¿cómo? No, sí, de unir proyectos, no de convertirse en un pueblo más grande, sino de decir, bueno, vamos a llevar a cabo este proyecto y nos juntamos pues varios ayuntamientos de la zona para tener más presupuesto. No, no me refiero a que se junten Pues sí, poblaciones. eso, a ver, eso sería bueno y no cabe duda que de cara a luchar con otras instituciones, pues haría más fuerza. Lo que pasa es que también es un tema muy complicado porque ya tienes que tener en cuenta que si, por ejemplo, un ayuntamiento es de un diferente color político al otro, no se van a poder ver, cosa que yo veo mal. Al final tú tienes que luchar por los intereses municipales de tu territorio. A mí qué más me da que tú seas, por ejemplo, del PP y yo del PSOE, por así decirlo. Da lo mismo, nosotros tenemos que luchar por mejorar la vida del municipio y del territorio, porque yo creo que tiene que ser así. Al final, en la vida política local, las siglas valen de muy poco. Y ahora que has comentado el tema de las siglas y que en política nacional, sobre todo en la actualidad, pues es bastante relevante y hay bastante enconamiento entre las diferentes siglas. Llevas 2 años, hemos comentado antes, dentro del consistorio. ¿Has visto que hay diferencias entre pues eso, la política municipal, la relación entre los diferentes concejales de diferente signo político y cómo se tratan a nivel nacional? ¿Es diferente de lo que tú te esperabas cuando estabas fuera? No sé si puedes comentar un poco todo A esto. ver, yo creo que es evidente que en la política nacional hay una crispación brutal y que muchas veces impera más el enfrentamiento que el diálogo. Pero es que, o sea, la crispación te sirve para ganar titulares, pero es que no te sirve ni para arreglar una calle, ni para solucionar un problema a un vecino. Entonces, la crispación en la política local no sirve de nada. Yo no he visto que la crispación que hay en el ámbito nacional se traslade a la vida política local. Bien es cierto que siempre hay excepciones, a una formación política o algún concejal que pueda llevarse más por las directrices de su partido a nivel nacional, pero yo creo que en definitiva todos los concejales que conformamos la corporación
municipal aquí en Quesada, y creo que en la gran mayoría de pueblos no se dejan llevar por la agripación nacional porque no es útil, porque simplemente no es útil. Y entrando un poquito más en materia, ¿cómo es la vida de un concejal municipal en un municipio como Quesada? Pues yo creo que la vida de un concejal en un municipio relativamente pequeño como puede ser Quesada es exigente. Es exigente porque está expuesto las 24 horas del día, pero luego también es muy gratificante porque le solucionan los problemas, le mejoran la calidad de vida a gente a la que quieres, a la que aprecias, a la que has visto desde que naciste y es muy gratificante. Por ejemplo, tú puedes estar en un pleno aprobando un proyecto, aprobando un presupuesto y a las 2 horas puedes estar en la plaza del pueblo donde tu vecino de toda la vida te va a parar y te va a decir, mira, se me ha fundido la farola de mi calle, arréglamela. Por lo tanto, yo creo que es un honor, es una responsabilidad, porque es una responsabilidad, pero luego es un honor muy grande porque al final trabajas para gente que has visto toda tu vida, que quieres, que aprecias, es la política más cercana que existe. ¿Y necesita una dedicación exclusiva? O sea, por ejemplo, los plenos son semanales, son diarios, son mensuales, como... Los plenos aquí en Quesada son mensuales, es un pleno al mes. Si vemos que hay un tema de mayor urgencia que se tiene que aprobar a mayor brevedad, pues sí, hacemos un pleno extraordinario y intentamos arreglarlo. Pero yo creo que esas concejales de un pueblo es una dedicación exclusiva, o sea, tiene, por desgracia, todos los concejales que formamos la corporación no podemos tener dedicación exclusiva, pero creo que debería ser así porque el trabajo tiene una carga de trabajo muy grande. Claro, tú, por ejemplo, no sé si se puede tasar, pero ¿cuántas? O sea, es una dedicación diaria que todos los días le dedicas unas horas No sé. pues, tu trabajo como concejal o no se tasa así. Yo en mi caso, por ejemplo, no estoy liberado. En mi ayuntamiento, en el ayuntamiento de Quesada, hay, aparte de la alcaldesa, 3 concejales más liberados que tienen su horario y que tienen que estar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el ayuntamiento. Y luego los otros concejales que también forman parte del equipo de gobierno, pero que no estamos liberados, tenemos que seguir llevando adelante nuestras concejalías, pero no tenemos, por ejemplo, un horario tan marcado como, por ejemplo, los concejales que están liberados. Yo, por ejemplo, cuando tengo algún proyecto entre manos, toca arreglar cualquier subvención o algo, pues lo mismo estoy desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, o otros días en los que tengo una carga de trabajo un poco más reducida, que puedo permitirme descansar un poco más. Claro, porque cuando hablas de concejales liberados y no liberados, los liberados tienen digamos, un horario porque también tienen un sueldo. Claro, sí, sí, tienen un sueldo. Yo en mi caso solo cobro las dietas de la asistencia a los plenos. Los demás no, los demás sí tienen un sueldo, claro. Digamos, tu trabajo diario pues es casi gratuito. Sí, vocacional, porque lo que es remunerado, o sea, es muy poco. Y luego, bueno, estábamos hablando de cómo es la vida de un concejal municipal y cómo es la vida de un concejal municipal con discapacidad. Pues a ver, si tenemos en cuenta que ser concejal ya de por sí es una responsabilidad muy grande, es un reto, si a eso le suma que tienes discapacidad, con lo que eso conlleva, el reto se hace mucho más grande. Yo, por ejemplo, no puedo acceder al ayuntamiento de mi pueblo. Por lo tanto, cuando tengo que arreglar cualquier subvención o tengo que tratar cualquier tema con un funcionario, pues lo tengo que hacer por teléfono o por videollamada, con lo que eso conlleva. Pero luego también creo que tiene cosas buenas. Por ejemplo, yo tengo sensibilidades o tengo otro punto de vista que otra gente no ve. Yo que soy concejal de accesibilidad, por ejemplo, me doy cuenta de si algo de verdad es accesible o no. Por lo tanto, creo que es un reto mayor, pero lo llevo bien. Pero claro, no hay como claramente una discriminación que un concejal no puede acceder a su puesto de trabajo, o sea, que es el ayuntamiento. Y que por otra parte, se supone que el ayuntamiento es la casa de todos y de todas y te impiden, o sea, ya como ciudadano, te impiden la entrada. Nosotros, cuando entramos, le vamos a dar solución en esta legislatura, se va a instalar un ascensor, pero a mí personalmente me preocupó porque hasta que no llegue yo, que era un concejal con discapacidad,
nadie en 50 años de democracia se había dado cuenta que era un problema, porque antes de que llegase yo, había personas mayores, había gente en silla de ruedas, había padres o madres con un carro que tienen el mismo derecho Claro, a entrar a lo que es la sede de la soberanía local que cualquier otra persona. Por lo claro. tanto, me parecía una discriminación grandísima. Nosotros ya te digo, vamos a solucionar el problema, faltan ya los últimos trámites, pero sí me preocupaba eso, que hasta que no vieron la obligación de que hay un concejal con discapacidad, no puede acceder a la sede de la soberanía local, nadie se había dado cuenta de eso. Y antes comentaste bueno, que tus abuelos, tus padres, tú mismo habéis nacido en el pueblo. Es decir, que la gente del pueblo te conoce desde que eres pequeño. Cuando te presentaste, bueno, o entraste en el ayuntamiento, la gente se sorprendió, lo veía natural. O sea, ¿cómo fue esa A ver, situación? había gente que me ha conocido de toda la vida que lo veía natural. Luego es cierto que también me sirvió para gente que no me conocía, porque me conocía de vista del pueblo, pero que nunca había hablado conmigo, quitarse muchos prejuicios que tenían. Yo me acuerdo, por ejemplo, el meeting de fin de campaña que tuvimos, que yo hablé, la gente dice que lo hice muy bien, y vino mucha gente y me dijo, hombre, si sabes hablar. Y Ya. yo, a ver, tengo 20 años, claro que sé hablar. Sí, sí, Entonces, me desplazo en silla de ruedas, ya está. O sea, lo sí, demás. lo demás, bien. Sí, ¿no? Igual es un prejuicio habitual que cuando se ve a una persona en silla de ruedas con un cuerpo no normativo, se empiezan a meterle no, en una mochila, digamos, inexistente, pues diferentes problemas que no tiene o no tiene por qué tener. Claro, es que si ya le sumamos a los problemas que ya tenemos por simple hecho de tener movilidad reducida, le sumamos los prejuicios de la gente. Hola, perdona la interrupción. Enseguida te dejo con la entrevista, que espero que te esté gustando mucho. Solo quería comentarte que si estás interesado en ayudar al podcast y a la investigación para curar la AME, te invito a que entres en fundame.net y hagas una donación puntual o te hagas socio. Es muy fácil, lo puedes hacer con tu tarjeta de crédito o a través de una transferencia bancaria. Y además te recuerdo que te podrás desgravar hasta el 80% de lo que dones. Te dejo con la entrevista otra vez. Que la disfrutes. Tú que has nacido y vives en un pueblo pequeño, ¿has notado esos prejuicios en el día a día o al revés? Igual en un pueblo pequeño que como hay más cercanía entre las personas, hay menos prejuicios o realmente no tiene nada que ver. Yo tengo que decir que salvo excepciones, en mi pueblo no he notado una gran discriminación, pero porque mis vecinos me han visto desde que nací y al final no se extrañan tanto de cuando ven que, por ejemplo, salgo de fiesta, salgo a tomarme un café, hago la vida normal que hace una persona de mi edad. Y esto mis vecinos lo han visto que lo he hecho de toda la vida. No me siento tan discriminado como, por ejemplo, cuando voy a pueblos de al lado que no me conocen tanto, sí se me quedan más mirando o sí se extrañan un poco más y eso, pero lo que hay en mi pueblo no lo he notado, pero por lo que te digo, porque me han visto toda la vida y no lo he notado tanto, pero en pueblos de la misma población que el mío, en el que no me han visto, sí noto que hay esa discriminación. Al final influye mucho la visibilidad. Cuando te ven, que eso es cierto que es un poco preocupante porque cada persona quiere hacer su vida y no ser un estandarte, pero es cierto que para personas con una discapacidad importante, que se desplazan en silla de ruedas y bueno, y otro tipo de discapacidades sensoriales, intelectuales, etcétera, estar en la calle, en el espacio público y hacerse notar ya no solo es enriquecedor para esas mismas personas, sino que además influye en, digamos, tirar barreras o derribar barreras de discriminación. O sea que también es un poco injusto que tú no solo tengas que hacer tu propia vida, sino que además tengas que ir una bandera, ¿no? Por todos lados diciendo, mira, he llegado aquí, venga, pongo la bandera, ¿no? Como los astronautas en la Luna, poniendo la bandera de Estados Unidos, pues tú Claro, tienes que ir poniendo la bandera de tu discapacidad. No sé. personal. Pero bueno, creo que al final también te enriquece personalmente porque dices, bueno, mi ejemplo puede servir a que lo que a mí me ha pasado no le pasa a otras personas. Entonces, sí, es una carga, pero es gratificante también. Y pasando a otro ámbito igual más grande, que hemos dicho antes, que estabas estudiando un doble grado. Entiendo que no lo estás estudiando en el pueblo, porque ya bastante que en el pueblo haya un instituto, no creo que haya una universidad.
Claro, no sé, ¿estás estudiando en Granada, entiendo? En ¿O Granada, sí. hay un cambio bastante importante entre poblaciones? ¿Tú lo has notado? ¿Cómo es tu día a día en Granada? Lo he notado, o sea, de cara a que tengo más recursos para poder hacer mi vida independiente, pero luego también es cierto, a ver, supongo que es normal, que sí me he encontrado casos de mayor discriminación. O, por ejemplo, algo que debería ser, es que por ley, por ejemplo, a la Facultad de Derecho no puedo entrar, no puedo, puedo entrar a 3 o 4 clases contadas porque es un recinto muy viejo y la accesibilidad que tiene es nula. ¿Y al resto de Y clases cómo lo haces? al resto no, porque las clases que tengo las tienen que poner en las aulas donde yo voy. Pero vamos, el 90% de la facultad no puedo acceder. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer algún recurso o algo en secretaría, tengo que llamar a consejería, que consejería venga, que me ayuden a coger el ascensor, porque encima es un ascensor muy viejo y no es nada accesible y tal. Y al principio, cuando yo entré a la universidad, tuve una reunión con el decano. El decano me dijo que es lo que había, que, Muy que no bien. aguantase. Ya, o Entonces es sea, cierto que discriminación al final te encuentras siempre. hombre, es que eso ya directamente es un gueto. O sea, Sí, tú no puedes vivir la vida universitaria como cualquier otro estudiante, porque tú solo tienes acceso al 10% en el mejor, no sé, igual hasta menos, del campus universitario. Y claro. que te digan, que ya es bastante grave que eso exista, pero que te digan encima que lentejas, que si las quieres las tomas y no las dejas, que no tengan ningún afán para intentar mejorar la situación, es muy grave. No sé, ellos siempre te venden, sí, vamos a intentar mejorarlo, pero yo llevo 4 años ya allí y no se ha mejorado nada, ni tienen intención tampoco. Pero luego bien es cierto que no es en todas las facultades, porque yo te estoy hablando de la Facultad de Derecho. Luego la Ujú. Facultad de Política sí es totalmente accesible, yo puedo acceder, irme solo, sin ningún tipo de ayuda, pero claro, luego está la de Derecho y no, ahí no tengo el caso, que me parece que es una falta de respeto muy grande porque Claro. yo tendría que tener el derecho a entrar y salir o a hacer como yo quisiera en cualquier edificio público. Efectivamente, como cualquier otra persona Claro, que se desplace como se desplace. O sea, que te desplaces en silla de ruedas no debería ser óbice para que tengas menos derechos. O sea, es una efectivamente. evidencia. Y las instituciones públicas, que son las que deberían velar por eso, que no lo hagan, parece fuerte. Es grave, sí. Y con tus compañeros y compañeras de clase, ¿tienes una relación normal? Sí, bien, yo siempre, desde que he ido a la escuela, siempre me he llevado muy bien con mis compañeros, pero porque yo al final, puede sonar muy gracioso, pero si ellos jugaban a fútbol, yo jugaba a fútbol también. Me ponía de portero o ya nos apañábamos la vida, pero siempre me he integrado muy bien en la vida tanto universitaria como en el instituto, como en el colegio, y la verdad que siempre he tenido la suerte de contar con compañeros que no me han discriminado nunca ni me han puesto cualquier problema. Al revés, siempre me han apoyado, lo que yo he necesitado, siempre me han ayudado. Por ejemplo, en el instituto, bien es cierto que teníamos un monitor, pero en la universidad no. Todos mis compañeros son los que me encargan de cogerme las cosas de la mochila, después guardármelas si me tienen que acompañar a un sitio. Sí, la verdad que es una relación buena. Y desde tu punto de vista, ¿crees que la visión de las jóvenes, de los jóvenes, respecto a la discapacidad, es diferente de la que tienen las personas pues, más mayores? Sí. Sí, yo creo que sí. Tú a una persona mayor, cuando ve a una persona en silla de ruedas, se te queda mirando de una forma muy descarada, pone caras raras. Es algo que, a ver, ellos en su mayoría de la vida no lo han visto y se extrañan. Las personas jóvenes, mm, creo que desde hace años, las personas con discapacidad tenemos más visibilidad, entonces ya lo ven como algo más normal. Hay excepciones, como hay siempre, pero la gran mayoría, sí, yo creo que hay una diferencia grande entre la visión que tienen las personas mayores de las personas con discapacidad y las jóvenes. Por lo menos en lo que tú has podido vivir, has notado que en tu entorno, vamos, todavía Sí, eres joven, pues eh, sí. vale. Yo, por ejemplo, cuando voy por Granada o me paro en una cafetería a tomar un café con algún amigo, pues si hay una camarera mayor, por ejemplo, en vez de preguntarme a mí, le pregunta
al amigo con el que voy, si es una persona joven, pues me pregunta a mí directamente. Que son pequeñas cosas que no tienen mucha importancia, pero que Sí, la marcan la tienes. diferencia. Sí, sí. Que si tú eres el que quiere la cerveza o el colacao, lo que quieras tomar, pues te lo tenían que preguntar a ti, no, Claro. no a la persona con la que vas. Y volviendo al ámbito político, que también tiene que ver con lo que estamos comentando, de la gente joven, de cómo ven la discapacidad. ¿Cómo ves tú que la gente joven de tu entorno, y no en tu ámbito, además como persona que se está dedicando a la política y además como ciudadano y como persona que quiere disfrutar de su juventud, cómo ves que los jóvenes, o cómo ves a los jóvenes cómo ven la política? Yo creo que hay un desencanto brutal. Yo creo que hay un desencanto porque los jóvenes no se implican, pero no se implican porque no se sienten representados. Entonces yo creo que esto se soluciona desde las instituciones intentando solucionar los problemas reales de la juventud. Yo, por ejemplo, en mi caso, en mi corporación, somos una de las corporaciones locales más jóvenes de la historia del municipio y de la provincia de Jaén. Y hemos visto como la participación en las diferentes elecciones después de esto en la población juvenil ha subido. Entonces, yo creo que si los jóvenes de verdad se sienten representados, sienten que la política es útil para solucionar sus problemas, se van a acercar a la política. Pero sin embargo, si ellos ven que la política no les soluciona nada, además de dejarse llevar por discursos extremos, no se van a acercar a la política, no les va a interesar. ¿Y qué problemas crees que son esos que no se están solucionando? Por ejemplo, el acceso a la vivienda. Las personas jóvenes tenemos un problema muy grande con el acceso a la vivienda y no se está poniendo solución desde las instituciones. Yo creo que es un problema lo suficientemente grave como para que haya un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas y se intente poner esa solución porque es uno de los problemas más graves que tenemos la juventud hoy en día. No podemos tener una vida independiente. Y has comentado que además de la desafección puede provocar que, como parece ser que es el caso, que pues se dejen arrastrar por discursos extremistas. Eso, o sea, tal como lo has contado, entiendo que lo ves con preocupación. ¿Habría alguna forma de, más allá de solucionar, porque bueno, llevaría tiempo, de intentar que las personas jóvenes pues no se cieguen por discursos extremos? A ver, yo creo que es como te he dicho antes, que yo creo que la gente joven se tiene que sentir representada y se tiene que sentir útil. Porque si yo, por ejemplo, que soy joven, veo que no me puedo ir a vivir fuera de mi casa y que la política no hace nada, si yo me salen luego 20 vídeos en Instagram, en TikTok, diciendo todos los políticos son iguales, la política no vale para nada, hay que derribar la democracia, pues voy a decir, hombre, es que lleva razón, o sea, la política a mí no me está solucionando nada. Entonces, esta alternativa, que es una alternativa radical y muy peligrosa, la voy a tomar como alternativa buena. Por lo tanto, yo creo que la solución está ahí, en que los jóvenes se sientan representados por la política y se acerquen. Claro, ahora que has hablado de las redes sociales, si se hace uso, qué uso se hace pues, en la política municipal de las redes sociales? Igual que en la política nacional, que se utiliza casi como si fueran perros de caza para... o no, o tienes más tranquilo el uso. A ver, las redes sociales en la política local se utilizan más que nada para informar a la ciudadanía de lo que se está haciendo. Por ejemplo, si aprobamos cualquier plan o aprobamos cualquier proyecto, pues hacemos un pequeño vídeo informando a la población de que se está arreglando este problema y demás. Pero no veo que en la política local haya una utilización de las redes sociales como lo hay en la política nacional. Nosotros no vamos a utilizar el Twitter para atacarnos mutuamente los que conformamos la corporación municipal. Es meramente informativa. Las redes sociales se utilizan para informar a la población de lo que se está haciendo y ya está. Y hemos hablado varias veces de
en la política nacional los problemas de polarización o de discursos extremos que, ¿no? Digamos, al final se vierten sobre la población, pero realmente, desde tu punto de vista, ¿consideras, no es un poco como lo que es antes el huevo o la gallina? Primero los políticos polarizan a la sociedad, o la sociedad está polarizada y los políticos aprovechan esa polarización para tratar de posicionarse? A ver, es un poco complicado, pero yo creo que son los políticos los que incendian un poco a la sociedad. Porque, por ejemplo, cuando tú ves a los políticos pelearse mutuamente por Twitter o los ves que lanzan mensajes de odio, que no tienen capacidad de ponerse de acuerdo entre sí, tú eso va a haber un sector de la población que lo va a captar y va a decir, pues esto es lo correcto, esto es lo que yo tengo que hacer en mi día a día. Y yo creo que tenemos un problema muy grave actualmente porque creo que aunque polarización ha habido siempre y crispación ha existido siempre, creo que actualmente estamos llegando a unos niveles que no son buenos para la calidad democrática del país. ¿Y crees también sobre todo entre la gente joven, que hay un problema de desmemoria o incluso desconocimiento de nuestro pasado más o menos reciente? Sí, sí, yo creo que es brutal. Yo, por ejemplo, no voy a entender nunca que una persona de 15, 16 años te salga con una bandera de Franco y te diga viva Franco, al igual que tampoco voy a entender que una persona de 15, 16 años te diga viva ETA, ahora ETA o la etarra unos Guradi. Y eso es un problema muy grave porque yo creo que la memoria histórica tiene que ser algo muy importante porque si no sabemos de dónde venimos, vamos a volver a repetir los errores del pasado. Se puede saber de dónde vienes y repetir igualmente los errores, pero sí es cierto Sí, pero que tienes conviene más saberlo. probabilidad de si no lo conoces. Y, y bueno, en tu caso, que bueno, eres concejal, estás estudiando eh, Derecho y Ciencias Políticas, mm, ¿te gustaría seguir siendo concejal o solo es una etapa de tu vida, digamos, temporal y luego te gustaría, no sé, seguir dentro de la política o cambiar de rublo o realmente todavía no te lo estás... Yo, la verdad que siempre, quien me conoce lo sabe, he tenido un interés muy grande por la política. Y a mí bien es cierto que ser concejal me parece una actividad muy gratificante y me gusta. Me parece que es uno de los trabajos más bonitos que puede tener una persona, dedicarse a los demás. Yo voy a seguir estando donde pueda ser útil, donde pueda seguir aportando algo a la sociedad. Ahora el año que viene terminaré el doble grado y después, pues, no sé si haré el doctorado o haré alguna oposición, pero a mí sí me gustaría seguir siendo concejal o tener algún otro tipo de responsabilidad con el objetivo de seguir ayudando a mejorar la vida, pues en este caso de los quesadeños, de los andaluces o de los españoles. Pero sí me gustaría. Y bueno, como tu intención es seguir en el futuro como concejal o como alcalde o como consejero o como presidente del país, no lo sé, lo que sea. ¿Cuáles crees que pueden ser los principales, pues a 10 años, 20 años vista, problemas en los que se tiene que preocupar la política en todos los ámbitos? ¿Va a seguir siendo la vivienda eternamente? ¿El cambio climático? No sé. Pues yo creo que es algo complicado, pero creo que la vivienda, y no me gustaría que fuese así, tiene una solución difícil. Yo creo que dentro de años la situación que te he comentado anteriormente del problema que tiene la juventud con la vivienda va a seguir siendo así, desgraciadamente. Lo que pasa es que al final te acostumbrarás a tener 40 años y seguir viviendo con tus padres, pero creo que va a ser un problema muy grande, porque no veo, es que no encuentro solución alguna. Claro, yo también desconozco cuál es la solución. Se supone que las personas que están capacitadas o deberían estar capacitadas para tener soluciones, pues no parece que las tengan como para tenerlas nosotros. Pero en cualquier caso sí que parece un problema mm, de solución diversa. O sea, que no solo se puede establecer y decir, "Bueno, pues vamos a
a los alquileres los vamos a topar. Dice, vale, eso puede ser necesario, pero evidentemente solo con eso no consigo. Vamos a construir más, pues probablemente sea necesario, pero igual solo con eso no consigues. Es cierto que son Claro, muchos problemas diferentes y no parece que vaya a poder haber un pacto de Estado o similar para intentar ese, solventar el problema. Claro. ese es el problema del que te hablaba antes, que desgraciadamente la política española se ha dividido en dos grandes bloques y son incapaces de llegar a cualquier tipo de acuerdo entre esos dos bloques, porque por ejemplo en la transición española, aunque bien es cierto que había también hechos Mm. bochornosos y pasaba de todo, pero creo que en esencia las diferentes fuerzas políticas tenían la capacidad de llegar a un consenso y de cuando se tenían que poner de acuerdo, ponerse de acuerdo. Yo creo que hoy actualmente es imposible. Ni el PP ni el PSOE van a llegar a cualquier tipo de pacto de Estado. O sea, que es por eso, por lo que veo que el problema de la vivienda, como muchos otros, no se les va a dar solución, pero porque son incapaces de llegar a acuerdos para temas que son de vital importancia y que necesitan ese tipo de mayoría. Esto que la transición eh, también fue como casi todas las épocas que tienen luces y sombras, fue una época también bastante negra con muchos grupos terroristas, con muchos asesinatos. O sea, yo creo que hablando antes, que hablamos antes de la desmemoria, hay como cierta dulcificación de lo que eh, fue realmente la transición y cuando hablas con personas que la vivieron, pues igual no, no están contentos de cómo era la época y no quieren volver a los años 80. Pero bueno, independiente de eso, es cierto que en la actualidad parece bastante problemático y bastante poco probable que haya un pacto de Estado entre las diferentes fuerzas políticas. Claro, también puede suceder que también parece complicado que haya un partido político que tenga mayoría absoluta y entonces pues haga y deshaga según él quiera, aunque yo creo que por cómo está la situación actual y probablemente futura, es difícil que un partido político en solitario consiga mayoría absoluta como lo hicieron en su día el PP o el PSOE. La mayoría absoluta, no sé si desgraciadamente o no, pero la mayoría absoluta han desaparecido. O sea, la situación social y política está tan polarizada que las mayorías absolutas no van a volver. Vamos, a este país yo creo que hasta dentro de muchísimos años. Y luego también han surgido partidos políticos, digamos, regionalistas, como Teruel existe o similares, que no sé hasta qué punto puede ser una forma bueno, al final, ¿no? Si me invento un partido político que diga, bueno, yo soy el partido político por el mundo rural y presente, ¿no? Su ideario sea para intentar mejorar el mundo rural. Como, ¿no? Como una especie de parcelamiento de propuestas. No sé si eso puede ser un futuro o cómo lo ves tú. Yo personalmente, y si hacemos referencia, por ejemplo, el caso de Teruel existe, no veo que llegue a ser tampoco la solución. Porque sí, al final un partido que puede estar luchando por los intereses de un territorio, pero no van a ser partidos que tengan la gobernabilidad del país, ni que ellos puedan gobernar. Entonces, por mucho que vayan a defender los intereses de ese territorio, si cuando van a llegar a las instituciones donde de verdad necesitan el ok o el sí, va a haber un partido diferente al suyo, no le van a dar el sí. Entonces, no lo veo como una solución posible. Bueno, no, pero al final, si tú puedes tener tres escaños y esos tres escaños son necesarios para que el partido que tenga más, que es lo que está un poco pasando en la actualidad, el partido que va a gobernar necesita esos tres escaños para poder efectivamente gobernar, pues sí que puedes conseguir pidiendo, digamos, no lo ves, ¿no? Sí, Vale. pero eso ya entra ahí un poco de chantaje y yo no termino de ver eso como solución real. Porque al final, bueno, lo que está pasando actualmente, cuando Esquerra Republicana o Junts per Cat o cualquier grupo de estos independentistas presiona al gobierno de Pedro Sánchez para conseguir algún tipo de ventaja fiscal, el resto de territorio, en este caso, como es lógico, se levanta, se revela y al final eso es muy complicado que salga bien, porque al final,
si un partido regionalista, como tú has dicho, necesita 2 o 3 escaños, el gobierno favorece a tu región con cualquier medida, la situación se va a polarizar aún más porque los ciudadanos que no vivan en ese territorio van a decir, mira, a esto sí y a mí no. Y se va a gripar más la sociedad. Entonces yo eso no lo veo como una solución. Vale, ¿y cómo sería desde tu punto de vista no, la política ideal? ¿Cómo tendría que organizarse en España? Que puede sonar un poco polémico, A pero ver, a mí la política ideal, el sistema político español ideal sería un bipartidismo en la que las principales fuerzas políticas, que al final son las que mayor representación tienen porque más votos obtienen, sean las encargadas de llevar la política nacional, que bien es cierto que no tengan que depender de partidos cuyo interés no es el mismo, o sea, los puntos comunes no son los mismos que con los diferentes territorios del Estado. Entonces yo creo que un modelo como el de Francia, como el de Italia, un modelo presidencialista, de mayorías donde absolutas, ¿no? ¿Tienes todo el sí, poder o ninguno? Y ya o sea, está. durante 4 años tienes todo el poder, hazlo bien, si no lo haces bien, los 4 años vas a la calle y que venga el siguiente, pero tenés que estar dependiendo de mayorías parlamentarias, vale, eres presidente del gobierno, pero no vas a poder aprobar los presupuestos, o eres presidente del gobierno, pero no vas a poder legislar. Eso al final me parece que es un poco inútil. Pero bueno, también hay... eh, el sistema político español permite que existan otras voces Sí, ¿no? Que igual sí, pueden estar silenciadas en Francia, por ejemplo, ¿no? Que sí, eres ganas o pierdes y si pierdes, pues te aguantas y también cruces no de sé, brazos. eso, ahí lleva razón también, pero claro, no tenemos que poner en una balanza si pesa más eso o legislar, tener unos presupuestos y tal. Yo creo que si nos vamos al punto de referencia de la estabilidad del país, creo que un sistema presidencialista se daría más estabilidad al país. Que claro, esto no te voy a meter en este berenjenal, pero un sistema presidencialista significa que no es republicano, no monárquico. Pero, pero bueno. Bueno, Mm, O no, depende, o depende. Puede haber un sistema presidencialista que tenga monarquía. el O jefe de sea, Estado sigue siendo el sí, el monarca jefe, y, el jefe del Estado sigue siendo el monarca, luego el primer ministro pues sería el presidente del gobierno. Y bueno, centrándonos un poco más en ti de nuevo, bueno, hemos comentado que has nacido y crecido en un pequeño pueblo, luego estás estudiando en una gran ciudad y bueno, y que has visto diferencias. ¿Crees que en la actualidad llevas una vida independiente? Y por otro lado, ¿qué consideras tú que es una vida independiente? Creo que llevo una vida más independiente de lo que yo creía cuando era más joven, que iba a tener, pero una vida independiente total, no, porque al final tener una vida independiente es tomar tus propias decisiones, hacer lo que quieres en el momento que quieres y cuando quieres, y eso como es obvio, pues yo tengo mis limitaciones y siempre en mayor o menor medida voy a depender de una persona. Entonces, tengo una vida, creo, más independiente de lo que yo pensaba que iba a tener, pero no la que a mí me gustaría. Pero ¿llevas una vida mejor de la que pensabas que ibas a llevar? ¿O Sí, 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 como es obvio, porque yo, por ejemplo, cuando estaba en el instituto, nos preparábamos para hacer la selectividad, yo veía a mis compañeros que buscaban pisos, que se iban a ir, y claro, yo decía, ¿cómo me voy a ir a 200 kilómetros de mi casa? ¿Cómo me voy a levantar? ¿Cómo me voy a acostar? ¿Cómo me voy a asear? Entonces, eran cosas que no sabía cómo las iba a hacer. Luego sí, luego una vez que te pones e intentas darle solución, pues al final soluciona y pero sí, mejor, una vida mejor de la que esperaba, sí. te preguntabas cómo vivir a 200 kilómetros y ahora te estás planteando hacer un Erasmus, ¿no? Ah, sí, sí, me voy de aquí a un mes, me voy de Erasmus, que es otra de las cosas que yo digo, mira, si al final, si luchas y te intentas mover un poco
y tienes fortaleza y tienes positivismo, al final hay cosas que te pueden salir. ¿Dónde vas a estudiar o quieres ir a hacer el Erasmus? ¿Cómo ha sido el proceso? Si puedes comentarnos un poquito. El proceso ha sido un poco costoso, muy burocrático, porque yo tengo que pedir, me voy a ir a Potsdam, a Polonia, que no te lo he dicho. Yo tengo que solicitar a la Universidad de Granada que quiero realizar el Erasmus. La Universidad de Granada se tiene que poner en contacto con el SEPIE, una institución superior. Yo tengo que hacer un presupuesto, tengo que buscarme un asistente que se venga conmigo, tengo que mandar ese presupuesto, que la Universidad de Granada primero te lo acepte y que luego lo remitan al SEPIE y que el SEPIE te lo acepte. Pero, por ejemplo, a mí el coste de yo llevarme a una persona son unos, lo voy a decir, una persona son 3.500 euros al mes, es bastante caro. Y la Universidad de Granada, bueno, la Universidad de Granada, no, el Estado como tal, no me cubre todo Coste total, el sí. coste. Entonces, claro, es una forma de discriminación, porque otro compañero que yo pueda tener se va sin ningún tipo de problema, pero si yo, que tengo esta discapacidad, necesito este tipo de personas, pues debería ser el Estado el que lo financie, porque es que si no ya estamos discriminando. Claro, si no tienes dinero para... al final necesitas dinero, Claro, es que, bastante dinero además, para poder hacer el Erasmus. claro, yo creo que el Estado debe estar para garantizar que si tienes más dinero o tienes menos dinero, puedas tener la misma igualdad de oportunidades que otra persona que sí lo tenga o que esté en otro tipo de condiciones. Yo creo que el Estado, al final, entre muchas otras cosas, debe estar para eso, para garantizar que si tú tienes más dinero, tengas menos dinero, tengas los mismos derechos y la misma igualdad de oportunidades. Que no sea una cuestión de dinero el tener acceso a los derechos. Y Claro, porque entonces dejan de ser derechos, claro. Sí. ya. Y bueno, estamos hablando todo el rato que antes hemos comentado un poquito, pero bueno, te voy a hacer la pregunta directamente de, estás estudiando, ahora te quieres hacer un Erasmus. ¿Cómo ves tu futuro de aquí a 10 años? ¿Cómo es el David de 30 y pico? ¿Cómo lo ves? Es una pregunta un tanto complicada y que a mí no me gusta hablar del futuro, porque cuando tienes una enfermedad como la que yo tengo, hablar del futuro es un poco incierto. Pero Ujú. claro, no depende de ti mismo, o sea, no puedes sobrevivir sin una persona. Entonces yo perfectamente te podría decir, pues mira, pues a mí me gustaría irme a vivir a Madrid Claro. y estar viviendo en Madrid. Pero claro, es que no depende de mí. Depende de que en ese momento las circunstancias se den, me pueda permitir, por ejemplo, pagar a una persona o me eche una pareja y pueda llegar a tener la vida que yo quisiera. Pero no te puedo decir dónde me veo porque es que no depende de mí. Claro, prefieres eso en las entrevistas que estamos haciendo en Amenízame, es pues evidentemente todos somos personas con atrofia muscular espinal, que es una enfermedad degenerativa. Por tanto, la relación que tenemos nosotros y nosotras con el futuro es diferente al que tiene cualquier persona sin una enfermedad degenerativa. Es cierto que hay como cierta reticencia a pensar en el futuro, y cuando se piensa, bueno, hay cierta aprensión. Es cierto que además es diferente el futuro que puede ver una persona con 50 años que una con 20, evidentemente. Así que por eso es algo que me gusta hablarlo por eso, por las diferentes visiones, porque aquí hablan personas de diferentes edades, y por eso te preguntaba en tu caso si pensabas, si no pensabas, cómo lo veías. Como cualquier, por otro lado, como cualquier persona joven pues que tú también tienes los problemas que has comentado, igual es por duplicado o por triplicado, pero tu Claro, problema es la vivienda, el acceso al trabajo. O sea, lo que pasa es que en tu efectivamente. caso es la vivienda accesible, con asistencia, pero al final son Y los yo, problemas. claro, porque yo, por ejemplo, veo amigos míos que dicen, pues mira, voy a encontrar un trabajo, voy a ganar 1.500 euros, me voy a alquilar un piso, no sé, en alguna ciudad. Pero claro, yo tengo que pensar que yo con un trabajo de 1.500 euros, si además tengo que contratar a una persona que me asista, es imposible, no se puede. Entonces, a los problemas que ya hay, que tiene la gente joven, que tenemos la gente joven, le tienes que sumar los problemas que además conlleva tener una discapacidad y tener una enfermedad como la que nosotros tenemos.
Claro, cuando has comentado antes que te he preguntado si llevas una vida independiente y que era para ti una vida independiente, has comentado que, bueno, no como, igual es más de lo que tú pensabas, pero no como te gustaría. Y hablando de tus problemas a la hora o que puedes ver en tu futuro, realmente, si existiese una figura real de asistencia personal, mm, tu visión de tu futuro sería completamente diferente. Entonces, tú imagínate que tienes la asistencia personal asegurada, toda la que necesitas. Claro, sería completamente diferente. Si eso es así, sería completamente, vamos, mi visión y mi expectativa y mi ambición sería totalmente diferente. Pero desgraciadamente creo que eso es complicado. Claro, o sea, no solo es porque se puede pensar desde fuera y dice, no, o sea, tu principal problema es la enfermedad, pero realmente si tuvieras asistencia personal teniendo la misma enfermedad, sería un cambio radical. O sea, ya no, o sea, no Sí, sí. depende, no es una cuestión personal, sino es una cuestión social de que el Estado, a pesar de lo que dice que quiere, en teoría, cambiar el sistema de cuidados, la perspectiva de centrarlo en la persona y que realmente haya una asistencia personal efectiva, veremos si se hace, pero de momento no hay. No, no, claro, que me cambiaría, o sea, mi visión de futuro me cambiaría totalmente si yo tuviera garantizada la asistencia personal, porque, bueno, vale, tienes la enfermedad, tienes los problemas que tiene la enfermedad, pero yo creo que uno de los principales problemas que tiene esta enfermedad es que no te puedes valer por ti mismo porque tienes movilidad reducida. Entonces, en muchos casos, contar con esa asistencia personal o es muy costoso o muy complicado encontrar a alguien que te pueda ayudar bien. Entonces, yo creo que desde que el Estado tiene ahí una misión muy clara y tiene que cumplirlo porque está para eso. Efectivamente, aparte porque esperemos que sí, esperemos Yo tengo la esperanza, pero que lo haga y que se tome en serio la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que en teoría España es un país firmante y una de las cosas las que dice la Convención es que la asistencia personal es un derecho inalienable. Entonces, bueno, pues esperemos, veremos en el futuro cómo va. Y bueno, la verdad es que me ha encantado la charla, espero que tú ya estás muy realmente cómodo también. sí. Y en el futuro, si existe, como le digo a todas las personas, si existe el podcast, pues nos volvemos a encontrar y veremos dónde Bueno, te encontramos, si sigues de concejal en Quesada o eres bueno. presidente del gobierno. Veremos dónde te Bueno, encontramos. por mi parte, un placer, encantado de estar aquí con vosotros y me parece que esta labor es muy, muy importante porque da visibilidad y creo que es una de las cosas más importantes. Muy bien. Bueno, pues un abrazo. Adiós. Igualmente.